Hola, hola, bienvenidos una vez más a este increíble canal. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en Residencial Tamora en Concal y quiero mostrarte un avance de obra de esta increíble casa en Tamora que se entrega equipada y tiene un precio de 4.080.000 pesos. Así que si quieres conocerla, quédate de ver este video. Acompáñame. Vamos a comenzar aquí con un garage que tenemos para prácticamente dan 3 vehículos fácilmente, aunque van a dejar un área que es del área de jardín. En la parte de la obra ya están en este momento ya poniendo todo lo que le llamamos nosotros revoco, o sea, apenas se alcanza a ver que ya la casa fue impermeabilizada porque uno de los procesos constructivos que se maneja en esta casa lleva su impermeabilización en todos los cimientos para evitar la humedad transmine y también antes del firme pues también se llevó toda la parte de la membrana. De esa manera protegemos aún más que las humedades no transmiten a la parte del piso. Así que bueno, esta casa en proceso constructivo está bastante bien hecha. Y ahorita pues ya están poniendo toda la parte del revoco o que le llaman o del acabado anterior al primer acabado. Lleva en el exterior va a llevar 3 capas que prácticamente nosotros aquí en Yucatán les llamamos ridge, emparche y estuco. En este caso, en otros lugares, déjame en los comentarios cómo le llamas en tu lugar de origen, porque cada ciudad tiene su manera de decir este tipo de acabados, pero son 3 acabados que lleva en la parte exterior. Aquí tendríamos la puerta principal en este lado y nos recibe esta increíble doble altura padrísima que va a tener la casa. En esta parte de la casa todavía podemos ver el detalle de la impermeabilización, que es todo eso negro que tenemos a lo largo de toda la casa, como te comentaba, para que ayude a que no tengamos humedades, porque aquí pues la humedad va subiendo. Y en Yucatán, muchas de las casas, pues prácticamente donde le sale la humedad es en la parte baja, porque no llevan ese tratamiento. Así que tienes que tener cuidado a quién le compras tu casa, por eso acércate a nosotros, solo manejamos constructores que hacen estos procesos constructivos desde cero para que ustedes no tengan problemas en un futuro. Aquí tenemos el área de jardín, me encanta cómo ya queda, porque la casa ya se ve realzada, o sea, aquí vamos a tener ese árbol padrísimo. Aquí tenemos el cristal que al final va a figurar como si fuera un cuadro natural y va a rematar visualmente con el árbol que tenemos. En ese detalle va una piedra natural, así que bueno, la casa en cuestión de acabados finales va a quedar bastante bien. La verdad esta casa está increíble porque aparte que tiene 215 metros cuadrados de construcción y un terreno de 297, tiene un super precio para todo lo que va a venir incluido. Garage techado, como esta muestra, tienes también la terraza techada, tienes bodega y carpinterías incluidas en closets, en cocina, aires acondicionados, paneles solares. Bueno, o sea, está increíble. Aquí vamos a tener la cocina. La cocina ya se entrega con las gavetas inferiores y superiores y aquí siempre ponen un detalle en los aéreos. Aquí vas a ver como 2 puertas que parecería la alacena, pero realmente te va a conectar al área de servicio donde se encuentra la lavadora y la secadora y todo pues prácticamente ya va aquí cubierto con todas las gavetas. Así que bueno, esta casa está muy interesante porque en este punto pues vemos que todavía son los acabados, pero nos podemos dar una idea de cómo van a ser los terminados. Aquí tenemos la terraza techada. Hicieron unos cambios interesantes a esta casa junto con el modelo anterior, porque la terraza pues va a tener un excelente tamaño que ya viene incluida
porque aquí arriba tenemos la recámara principal. Entonces esta terraza se ve espectacular. Además, de aquí hasta allá se ve un espacio increíble. Y vamos a hacer una toma ahorita para que veas la parte de la fachada trasera, que hicieron un cambio que le vino muy bien a la arquitectura de esta increíble casa. Esta casa tiene 3 recámaras, una en planta baja y 2 en la planta alta. Vamos a ver ahorita el de planta baja, que ya estamos trabajando nuestro amigo. Aquí esta recámara, siempre vas a tener acá este ventanal que pues le da una bastante claridad a la recámara. Vemos aquí que todavía sigue la parte de la impermeabilización, así con eso vamos a constar que realmente incluye la parte de la impermeabilización. Tenemos el área del closet, que ya va a venir tus closets vestidos. Así que bueno, una casa que va a tener este precio, que ya viene con los closets vestidos, la carpintería de la cocina, ya viene con los mosquiteros, ya viene con paneles solares y aires acondicionados. O sea, es una casa que pues prácticamente tiene un excelente precio. Casas son bastante equipadas, como estás viendo, como se va a entregar, a diferencia de otras que a lo mejor las compras más baratas en precio, como 3.600.000, 3.800.000, pero ya sumando todos los adicionales, que ponme aires, que ponme carpintería de cocina, que ponme mosquiteros, porque aquí, a pesar que estamos en un clima tropical, es la verdad un chiste que no incluyan los mosquiteros en precios de casas básicas como esta. Y esta casa pues siempre lo incluye, aunque esté más barato, aunque no te incluye la carpintería ni nada, siempre incluye mosquiteros. Aquí esta te incluye mosquiteros, carpintería, aires acondicionados, paneles solares, o sea, está súper equipada. Y tú compras una casa más barata y le sumas todo esto, vas a terminar pagando 4,5 millones y te sale de tu presupuesto. Entonces esta en 4,80 millones, equipada, va a estar lista ya prácticamente en enero, febrero. O sea, estamos ahorita trabajando para dejar esta casa para que la estrenes en este año 2026. Pero aproveches el precio de preventa de hoy. Así que bueno, vamos a conocer ahora la planta alta. Aquí tenemos las escaleras. Toda escalera siempre buscamos que haya la entrada de luz natural. O sea, me encantan estas casas porque siempre hay mucha luz natural y siempre estamos viendo jardín en cualquier punto. Pero antes de irnos arriba, te tengo que mostrar algo muy interesante. Vamos a verlo por acá porque como están trabajando, el baño va a terminar aquí. Como por acá tienes un muguito, hasta acá, más o menos hasta acá. Y tienes un ventanal fijo de entrada para aire y para claridad. Y de este lado tienes una bodega que vas a acceder por acá. O sea, aquí va a llevar una puerta y todo de rendijitas. Vas a tener aquí todo un espacio de bodega. Así que bueno, muy funcional esta casa. La verdad es que está increíble porque tienes bodega, tienes alacena, tienes 3 recámaras, todas con su baño, medio baño de visitas, terraza techada, ahorita por promoción de Buen Mes, garage techado y la piscina. Y pues vamos a conocernos la planta alta. Y esta fue una de las modificaciones que tuvo la casa. Ya estamos en la planta alta y ahora vamos a tener esta pequeña estancia. Qué pequeña, la verdad está bastante amplia. O sea, empezamos desde aquí y yo voy a medir cómo mide el albañil. 3, 4, 5 metros que tenemos de este lado, ¿verdad? Bastante amplia para que tengas aquí tu área de trabajo o un family room para tu familia. O sea, muy increíble. Algo muy importante que no te he dicho, seguimos todavía en el mes de noviembre, aunque estamos casi una semana de acabar. Todavía puedes aprovechar la promoción que tiene, que te incluye un garage techado por esa promoción que prácticamente es de Buen Mes y es un garage techado como este. Así que bueno, prácticamente tienes que aprovechar solamente apartando con 20,000 pesos esta casa. Ya se te respeta esa promoción, aunque firmemos la promesa compraventa en el mes de diciembre.
También en planta alta vamos a tener este espacio de closet de blancos muy funcional antes de todas las recámaras que están aquí. Entonces tienes este espacio increíble en este espacio de family room y aquí el closet de blancos. Tenemos de este lado la recámara en planta alta. Aquí pues todavía ya están trabajando en poner acabado. Y pues prácticamente es el mismo tamaño que tenemos de la recámara en planta baja. Tenemos aquí la entrada de luz natural y tiene su closet y su baño completo. Todos trae la carpintería, como ya te había comentado, y todas las casas, o sea, toda esta casa, en todos los cuartos tienen sus propios baños, sus propios closets. Otra cosa que me gusta de esta recámara en planta alta, que aunque es secundaria, tiene este ventanal que al final es una puerta porque podemos salir a este balcón que vas a tener de este lado. Tú sales aquí, disfrutar, padrísimo, y muy fresco, lo que permite que pues, siempre tengas una circulación de aire en esta recámara. Este constructor ha hecho varias casas en esta residencia Altamora y aún quedan lotes. Aquí hemos entregado casas de 1 planta, casas de 2 plantas, casas de 2 plantas similares a esta, y esta viene todavía con su mejora. Así que te va a estar apareciendo tanto renders como videos o fotos de casas reales que ya se han entregado. Esta residencia Altamora es una residencial bastante hermosa porque tiene excelentes amenidades y muchos de los clientes las escogen y las prefieren precisamente por eso, porque hay una muy bonita comunidad que ya vive aquí en esta residencial. Entonces, encontrar una casa con un excelente precio, súper equipada y además checando nuestros procesos constructivos que tiene este constructor, vemos que cumple con todo lo que necesitamos. Así que vas a tener una casa con un buen precio, con buena calidad, que eso es muy importante, que te tienes que fijar al momento de comprar. Y ya nos encontramos en la recámara principal y ahorita pues está todo tirado acá porque pues están trabajando con acabados y todo, pero ve el tamaño súper amplio que tiene esta recámara. Y esta recámara lo que sufrió de modificación fue que corrimos un poco más hacia adelante, hacia atrás más bien. La recámara sigue siendo el mismo tamaño para dejarle el espacio que tenemos al family room, y ya no pusimos balcón en toda la parte, sino solamente de este lado vas a tener tu balcón, porque al final pues los que ya vivimos aquí en Yucatán sabemos que el balcón es lo último que usamos, precisamente porque vivimos en un clima súper cálido. Preferimos estar en el área de la piscina. Aquí de este lado tenemos el vestidor, y ve el vestidor, ten cuidado porque todavía están poniendo cosas y todo. Tiene muy buen tamaño y ya va a venir vestido. Eso es muy, muy importante porque imagínate cubrir todo esto en carpintería, le suma, ¿no? Son 150,000 pesos más. Eso vas y preguntas a cualquier otro desarrollador o cualquier otra casa que no te lo incluya, ya, o sea, vas sumando y vas pagando mucho más de lo que vale esta casa. Y aquí tenemos el baño completo. Y ya estamos aquí en la parte de la terraza con el área de la piscina que ya están trabajándola. Esta piscina va a llevar un acabado chucum. Ya ahí va a tener lo que viene siendo sus equipos para la bomba de llenado, bomba de vaciado. No incluye en sí filtro para suavizar, filtro para limpiar lo que viene siendo la piscina, pero sí se puede poner como un costo adicional. Ese sí sería un costo adicional, porque realmente el mantenimiento de las piscinas aquí te cobran entre 100 y 150 pesos cada vez que vengan a aspirarla, a limpiarla. Entonces el costo es económico y el equipo pues te puede salir entre 6,000 a 12,000 pesos, dependiendo de qué equipo tú lo quieras poner, más la instalación. Entonces ya te vienes gastando entre unos 25,000 pesos aproximadamente. Así que ya analizas si te conviene o no, o sigues pagando 100 o 150 pesos cada vez que te vengan a limpiar.
Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a esta visita de obra de esta increíble casa ubicada aquí en Tamora Residencial, una casa que el próximo año va a estar lista a principios de este año nuevo 2026 y que va a ser para que tú estrenes. Súper equipada, a un excelente precio, no puedes dejar de ir esta increíble oportunidad. Y si estás viendo este video en el mes de noviembre, recuerda que antes que termine este mes tenemos la promoción de Buen Fin o de Buen Mes, que prácticamente es un garage techado, como lo muestro aquí en esta foto, para que prácticamente ya tengas toda tu casa súper lista. La residencial hermosa, todo el mundo se quiere venir a vivir aquí, y si lo ves como inversión, las rentas también, cuando tú lo compres para dar en renta, son muy buscadas en esta increíble privada. Así que contáctame, aquí están mis números, mi WhatsApp, mi TikTok, mi Instagram, que me puedes seguir como @yarisargüelles. Sígueme ahí continuamente estoy subiendo videos, estoy subiendo todo lo que necesitas para conocer las casas aquí en Yucatán. Y pide una cita conmigo y con gusto te traigo a conocer. Tú sabes con quién pedir la cita porque somos los asesores de confianza certificados aquí en Yucatán y tenemos todas las propiedades que cumplen con la calidad que realmente deberían de estar hechas las casas. No confías en cualquiera, confía en los expertos. Somos Base Cúbica. Te veo en un próximo video, suscríbete a este canal, deja un comentario, compártelo a quien creas que le pueda gustar esta increíble casa y a ti te veo la próxima. ¡Saludos!